Lo que tienen que hacer es hallar el voltaje ahí. Hacer por Thevenin, por nodos o por mallas este circuito y hallarme ese voltaje de A y de B. Y ese voltaje es el que entra a estas etapas del amplificador, a la etapa 1 y a la etapa 2, y lo miran por etapas. Ese es para ese punto. Y aquí, como es una etapa, esta se llama etapa de... Si ustedes buscan en el libro, esto es un amplificador de instrumentación, perdón. Y ahí está la fórmula. ¿Es un amplificador de instrumentación, profe? Sí. Y aquí lo que tienen que hacer es divisor, perdón, Thevenin, para este circuito que coloqué en rojo, y hallarme ese voltaje del nodo A y del nodo B, por nodos o por mallas. Lo único es que el voltaje no nos lo dan, sino está indicado. Entonces la respuesta va a salir indicada. O ustedes pueden hacer que aquí está más o menos. Otra forma de verlo. Y esta sería B sub I, 20, 30, 40 y 80. Y necesito ese voltaje de acá y de acá. Es el mismo circuito de arriba. Y para el punto 8, aquí lo que les recomiendo, si no pueden hacerlo por su transformación, hay dos formas de hacerlo. Perdón, por superposición o haciéndolo por mallas. Perdón, por nodos. Voy a darle ingreso a los compañeros y ya lo explico. Entonces lo que tienen que hacer acá es nodos, B sub A o B sub 1, como lo quieran llamar, B sub B, B sub C, B sub D, B sub E, y plantean las ecuaciones. Aquí ustedes llaman si esta es I1, si esta es I2, I3, I4. Recuerden que aquí la clave es O ideal.
y 4. Depende cómo lo tomen acá, si lo toman saliendo por allá, sería I5. Y de aquí depende cómo tomen la corriente, si entrando o saliendo. Profe, qué pena, ¿será que puede grabar? I6. No, lo estoy explicando para que lo hagan solamente. Y plantean las ecuaciones. Y B sub A tiene que ser igual a B sub B. Esa es la condición que hay. Recuerden que este nodo B sub B, como estamos con el ideal, el voltaje del nodo B es el mismo voltaje del nodo A. Y aquí entonces plantean las ecuaciones. Ecuación nodo B sub A, ecuación B sub B, ecuación B sub C, ecuación B sub E. Y plantean las ecuaciones y lo hacen. O la otra forma de hacer es apagar una fuente, hacerlo el mismo cálculo, después apagar la otra fuente y al final sumar. Ese es el método 1. Hay otro método. Entonces, hacen de cuenta que por un momento esto estaba desconectado, pero tienen que volver a plantear ecuaciones, de todas maneras. Aquí hay un inversor. Este es el método 2. B sub C es igual a 40/100 negativo que multiplica B sub 0. Ya tienen esta ecuación, pero aquí tienen que volver a hacer entonces la ecuación del nodo B sub B. Ecuación nodo B sub A. Y les queda un sistema 3x3, pero es un sistema 4x4. Y así se resolvería. Aunque con este método van a la fija de una vez. Gracias, profe. Listo. Solamente es plantear las ecuaciones. Y vamos a recordar lo que es lo que estábamos viendo, el tema de circuitos con capacitores y resistencias. ¿De ahí tiene alguna pregunta? ¿Sí se entendió la respuesta natural, la respuesta forzada? Entonces vamos a tener este ejercicio para recordar. Ahorita más tarde vamos a hacer en base al type que ustedes están trabajando, voy a colocar al final un ejercicio para calificarlo, pero de amplificadores, un solo punto.
Les voy a dejar un taller para que entreguen en grupos de a dos para la próxima semana. Y la próxima semana también hacemos de hoy en 8 una evaluación solamente de bobinas y capacitores. Recuerden que estos dos temas son la evaluación que tendríamos dentro de 15 días. Vamos. Con las simulaciones, ¿cómo les fue? Un poco enredado. En Cooks es más sencillo simular, da Sí, mejores en Q resultados. es más sencillo. Sí. Entonces, en este ejercicio, por aquí 10 ohmios, por aquí 4 ohmios, por aquí 6 ohmios. Y nos dicen que este capacitor es de un microfarad y esta fuente de voltaje es de 10 voltios. Entonces aquí la clave es identificar el switch o el interruptor. Entonces el interruptor va a tener dos momentos. Uno que es menor que cero y otro que es mayor que cero. Cuando el switch es menor que cero, la flechita que nos está indicando que inicialmente en dónde está, abierto o cerrado. ¿En dónde está la flecha? Inicialmente. Abierto, ¿no? Mire la flecha lo que está diciendo es No, hacia profe, dónde está va. cerrado. Sí, Está cerrado va hacia. hacia hasta la izquierda. Cerrado, sí. Aquí está cerrado. Y cuando es mayor que cero, está abierto. ¿Qué más nos dice esto? Que cuántos circuitos nos toca analizar. ¿Cuántos circuitos nos toca hacer? ¿Uno o dos? Por ahora Profe, solamente aún dos, ¿cierto? Uno para cerrado y otro para abierto. sí. Listo. Entonces cuando t es menor que cero, arrancamos para t menor que cero. O sea, cuando está cerrado. ¿Cómo nos queda el dibujo? ¿Qué pasa con la resistencia? Ahí quedaría en corto, ¿no, profe? Ajá. ¿Y qué pasa con la resistencia en corto? Ahí se anula porque el voltaje es cero. Mm, ajá. La resistencia se anula. ¿Por aquí nos queda la resistencia de qué? De 4. Y por aquí nos queda la resistencia de 6. ¿Qué pasa con el capacitor?
¿Qué pasa cuando tenemos un capacitor conectado a voltaje directo Ahí queda o en a circuito, voltaje DC? ¿Quieren qué? queda en circuito abierto. Sí. O sea, es como si quedara aquí, como si quedara un circuito Thevenin. ¿Cómo hallamos el voltaje ahí? Entonces necesitamos el voltaje en la resistencia de 6, que va a ser igual 10 por 4. Ah, perdón, aquí es 4. Es 6. 10 voltios. ¿Cuánto nos da acá? 10 ohmios también, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? 6 voltios. Profe, da 6 volts. Y resulta que entonces el voltaje del capacitor, ¿de cuánto va a ser? De 6 voltios. Hasta ahí se entiende, ¿cierto? Sencillo. Ahora, ¿qué hacemos? El análisis para T mayor que 0. ¿Qué pasa en T mayor que 0? ¿Cómo nos queda el circuito? Profe, queda cerrado. Está cerrado inicialmente, después queda abierto. Recuerden que en ese momento, ¿qué va a pasar con el switch? Si queda abierto, ¿qué queda haciendo el switch? ¿Cómo nos queda? Si el switch queda abierto. Hagan de cuenta que no hay switch. Ahí no habría paso de corriente, profe. ¿O cómo quedaría ahí? ¿Será que no hay paso o si hay paso? Mírenlo bien. Ahorita el circuito que hicimos para T menor que 0, el switch estaba cerrado, se comportaba como un cable y quita la resistencia de 10 ohmios. Ahora el switch está abierto. O sea que ahí sí queda la resistencia de 10 Ajá. funcionando. ¿Y qué pasa con el voltaje? Mm, ¿Y qué pasa con el voltaje? Profe, ¿no quedaría en corto? Cuando yo le, bueno, voy a llevarme el dibujo para que lo vea.
Hasta el momento que se desbloqueó aquí el computador. Si yo me llevo ese circuito, ¿cómo se llama? Si el switch no está, ya me dijeron que la resistencia queda y el voltaje queda o desaparece. Cierro acá y ya vuelvo a compartir. Ahí lo están viendo, ¿sí? Sí, profe. Si decimos que el switch no está, pues llegamos a este nodo, esto de arriba, hagan de cuenta que no está, desaparece. Si esto desaparece, pues el circuito nos queda como dijo el compañero. El circuito nos queda normal, con la fuente, con la resistencia, la fuente de voltaje, la resistencia, esta resistencia, esta de 10, 4, 6. Y aquí, ¿qué pasa con el capacitor? ¿Cómo se comporta el capacitor cuando está conectado a una fuente de voltaje de corriente directa o a una fuente de corriente directa? Dijimos que ¿qué? Circuito abierto, profe. ¿Y ese circuito a qué se les parece? ¿A un circuito tipo qué? Uno de los métodos que vimos. ¿Cómo se llama? Profe, El mismo creo de que es Steven. Tevin. Entonces, ¿qué necesitamos hallar ahí? Da 3 voltios, profe. Sí, de 3 voltios. Entonces, ahí lo que nos queda es un circuito Thevenin y volvemos a hacer el voltaje en la resistencia de 6. Si lo hacemos por divisor de voltaje, sabemos que es 6 por 10 sobre la suma de las dos queda, perdón, de la suma de las tres, estas tres quedan en serie, 20. ¿Y esto cuánto nos da? Como dijo el compañero, 3 voltios. Si nos preguntaran el voltaje
Ya tenemos Thevenin, ¿cierto? Tenemos el voltaje. ¿Qué nos hace falta? Ya sabemos que aquí son 3 voltios. Nos hace falta hallar R de Thevenin. Este es el mismo voltaje. ¿Cuánto nos da la resistencia de Thevenin? Recuerden que la fuente de voltaje se cortocircuita. La de 10 y la de 14 me quedan en qué? En serie. Y me va a quedar que es 6 por 14 sobre 20. ¿Y cuánto nos da acá? Profe, da 4.2. 4.2 ohmios. O sea que nos queda 4,2 ohmios. Y se supone que lo que va a ir conectado acá es nuestro capacitor de 1 microfarad. Y aquí nos queda entonces, recuerden que nos toca calcular el tau. ¿Y qué es el tau? Es la resistencia por el capacitor. En este circuito, a diferencia del que hicimos la clase pasada, nos queda un circuito Thevenin con una resistencia. Y aquí entonces vamos a mirar que es 4,2 ohmios por 1 microfarad. ¿Y cuánto nos da esto de valor? Pues nos da 4,2 microsegundos. ¿Y qué decíamos nosotros del anteriormente? Que nos tocaba que la respuesta o el voltaje total era igual al voltaje de la respuesta forzada más el voltaje de la respuesta natural. ¿Y cómo nos queda ahí entonces? ¿Cuánto nos dio la respuesta natural? ¿Y cuánto nos dio la respuesta forzada? 6 voltios nos dio. Sí, aquí 6 voltios. ¿Y la natural? 3 Euler a la menos T sobre. ¿Cuánto nos dio el RC? 4,2.
¿De dónde saqué el 3? Este 3 voltios. Pues no, me equivoqué con esto. Cuando tenemos este caso, aquí nos toca tener cuidado con una respuesta de esta forma. Y es igual a B más A menos B por Euler a la menos T sobre tau. ¿Quién es B? ¿Y quién es A? A, respuesta forzada, el valor, la magnitud de la respuesta forzada, y B, la magnitud de la respuesta natural. Magnitud o el valor que tiene, sin tener en cuenta el euro. Si reemplazo, B, que es 3, más paréntesis 6, que es la respuesta forzada, menos el valor de la respuesta natural. Euler, ya se acuerdan que lo sacamos de la fórmula, menos T sobre 4,2 micros, o por 10 a la menos 6, que fue el valor que nos dio ahorita. Y este sería el voltaje total. ¿Y esto por qué nos quedó tan diferente como lo estábamos trabajando? Porque en los dos ejercicios, tanto cuando abrimos y cerramos el switch, nos quedó la fuente de voltaje. El que hicimos la clase pasada, se iba a la fuente de voltaje y automáticamente nos quedaba las resistencias en paralelo. No teníamos que hacer circuito Thevenin. Cuando nos toca hacer circuito Thevenin, aplicamos esta fórmula. Y igual a B más A menos B y a la menos AT. Entonces lo que quería explicarles es que este es mi A, este es el A y este es el voltaje B. No sé si me entendieron. ¿Sí se entendió? Sí, señor. Profe, una pregunta. ¿El tau en qué unidades da? El estado por lo general no tiene unidades, se tomaría como segundos, pero se deja sin unidades, adimensional. Ah, bueno. Pero por lo general tiene que ver con unidades de tiempo, en segundos. ¿Sí se entendió? Entonces, ¿qué pasaría si tenemos este caso?
¿qué hacemos en este caso? ¿Vamos a hallar voltaje o vamos a hallar corriente? Corriente. Ujú. Entonces, lo primero que hacemos es identificar ¿qué? El switch. Entonces sabemos que es para T menor que 0 y para T mayor que 0. Para T menor que 0, ¿cómo está? Cerrado. Y para T mayor que 0, abierto. Entonces, para T menor que 0, ¿cómo nos queda? La resistencia sigue igual. Aquí para T menor que 0, recuerden que queda cerrado. Aquí me queda conectada la resistencia. Aquí me queda la resistencia. Aquí me queda la otra resistencia. Pero ¿qué pasa con la bobina? Ahí quedaría en corto, profe. ¿Cómo se comporta? O sea, ¿qué pasa con esta resistencia? O sea, que ¿cuál corriente es la que me interesa hallar? O sea, que el circuito me queda así. Aquí es 12 voltios. Aquí es 2K. 1K. 6K. Aquí eran 4K, pero se cortocircuitan. Y hallamos la corriente de la malla 1. Ahí la pueden hacer por nodos o la pueden hacer por mallas o por ley de Ohm. Antes, si ustedes quieren hacerlo lo más rápido, sería hallarlo por nodos. Una sola ecuación. Ya solucionamos el ejercicio. Y este sería B sub A. Y este nodo lo enviamos a tierra. ¿Cuánto les da ese voltaje? Y la corriente 2, que es la que necesitamos.
Entonces ahí recuerden que se lo hacemos por nodos. Por cualquier método tiene que dar la misma respuesta. Una LKC, y sub 1, más y sub 2, más y sub 3, debe ser igual a 0. Y sub 1, de sub a menos 12, sobre la resistencia que está ahí, que es 2K, vamos a llegar a 2000, más I sub 2, de sub A, sobre 6000, más la 3, de sub A, sobre 1000. Y esto es igual a 0. Lo pueden dejar en fraccionario o lo pueden multiplicar, porque a los dos métodos. Si lo quieren volver número entero, pues aquí multiplicamos todo esto por el común, que es 6000. Recuerden que eso a mí, ¿no? Para que corriente por resistencia me dé voltaje. Aquí sería 3 B sub A menos 36 más B sub A más 6 B sub A igual a 0. Sería entonces 3, 9, 10 B sub A igual a 36. B sub A, por lo tanto, ¿es cuántos volts? 3,6 voltios. Y la corriente que me interesa hallar es la corriente 2. Entonces, corriente 2 es igual a B sub A sobre 6000. Y esto es lo mismo que tener 3,6 voltios sobre 6000 ohmios. ¿Cuánto les da esto? Profe, da 6 por 10 a menos 4. O sea, 0.6 miliamperios, profe. 0,6 miliamperios. ¿Y esa Y ahí corriente qué viene a ser entonces? Recuerden que esta corriente va a ser la corriente de carga de qué? De la bobina. ¿Esta respuesta va a ser la respuesta forzada o la respuesta natural? Inicialmente va a ser la respuesta forzada. Ahora vamos con el siguiente esquema. Ahora para T mayor que 0. Entonces tiempo mayor que 0. ¿Cómo nos queda el circuito? ¿Qué va a pasar con la resistencia de 1 kilo ohm? ¿Queda o desaparece? Aquí el switch está abierto. O sea que va a ser el mismo circuito. Bueno, no el mismo, porque la resistencia de 1K desaparece. ¿Lo hago paso por paso o lo hago directo?
Paso a paso, profe. Ya tenemos la resistencia acá, que sería esta de 2K. Por aquí va a estar el switch, pero va a quedar abierto. Aquí voy a tener la resistencia. Aquí voy a tener la otra resistencia, esta es de 1K. Esta es de 6K. Y por aquí voy a tener 4K, pero aquí tengo que acordarme que queda conectada la bobina. Que es de 2 miliamperes. Entonces aquí tengo 12 voltios. Sí. ¿Qué pasa cuando tengo conectada una bobina? Se abre o se cortocircuita. Profe, se abre. Bobina, ¿no? Revisen bien. La bobina, recuerda que se comporta como ¿qué? Como una resistencia. Como un cortocircuito. Es como que se comporta como una resistencia, pero cuando está conectada a corriente directa, ¿qué le pasa? Se cortocircuita. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba el método cuando cortocircuitábamos? ¿Qué es el teorema de qué? Norton, ¿cierto? Aunque es un circuito muy sencillo. Si yo calculo la corriente, que es la corriente Norton, ¿cuánto me da? 1.5 miliamperios, profe. 12 sobre 8K. 1.5 miliamperios. Si queremos hallar la resistencia de Norton, que es la misma resistencia de Thevenin, ¿qué hacemos? Hagan de cuenta que el terminal rojo no está y que la fuente de voltaje está cortocircuitada. ¿Qué resistencia nos queda ahí? ¿Cuánto nos da la resistencia? Si aplicamos el teorema de... Hacemos de cuenta que el cable rojo no está y que la fuente de voltaje se cortocircuitó. .
¿Cuánto nos da? ¿Cuánto le dio esa resistencia? ¿Se les dio esto? Las dos quedan en serie, ¿cierto? Sí, profe. ¿Cómo es cómo era la ecuación de la corriente en la bobina? Corriente F era igual a la corriente 0, Euler a la ¿qué? Menos R sobre L T. Si reemplazamos, aquí nos da una corriente de ¿cuánto? 1.5 miliamperios. Euler a la 8K. La bobina es de 2 miliporte. ¿Y a qué nos da igual eso? A 1.5 miliamperios de Euler a la menos 4 10 a la 6 T. ¿Sí les dio? Pero recuerden que aquí tenemos que sumar la respuesta forzada y la respuesta natural. Pero aquí tenemos la fórmula que yo les acabé de colocar ahorita, que era Y es igual a B más A menos B. B más A menos B. Euler a la menos teta. En este caso ya sabemos cuánto nos da este factor. Si reemplazo, ¿cuánto nos dio B? 1,5 miliamperios más A, que fue lo que hallamos ahorita, 0,6 menos 1.5 miliamperios. Euler a la menos 4 por 10 a la 6 T. Y en total nos queda que el voltaje, perdón, la corriente en este caso, porque es una bobina, corriente es igual a 1,5 miliamperios
menos 0,6 menos 1,5 nos da 0,9, ¿cierto? Euler a la menos 4 por 10 a la 6 omega le puedo colocar por T. Y esta es la respuesta. Entonces, cuando en el circuito nos quede la fuente tanto para la respuesta natural como para la respuesta forzada, nos toca aplicar Thevenin o Norton. ¿Sí se entendió? ¿O tienen alguna pregunta? No, señor, por ahora no. Listo. Ah, si este ejercicio nos preguntaran la energía de la bobina, ¿cómo la hallarían? Con la fórmula 1/2 de L por I al cuadrado. Un medio. Ujú. Pero aquí lo harían para la respuesta natural o para la respuesta forzada. Por lo general se hace para la respuesta natural. O sea, bueno, aquí en este caso va a ser para T menor que 0. Sería un medio en la inductancia que nos dio 0,6. Perdón. La inductancia es de 2 milis, pero 2 milis es 10 a la 3. Negativo. Henrios por la corriente que nos dio 0,6. Y eso les da 0,6 nanos. ¿Sí? Perdón, 0,36 nanos. Sí, señor. Entonces ya 0,36 nanojoules. Y aquí aplicamos todo lo que hemos visto. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Voy a explicarles cómo sería la simulación. Y después de la simulación les voy a dejar para que respondan en 30 minutos. 40 minutos les voy a dar para que respondan la pregunta de amplificador. Y luego volvemos a clase. No, después del quiz no. El quiz lo hacemos ahorita de último. Por eso le digo, profe, la pregunta que hacer es como que tipo quiz o es simplemente un ejercicio. Sí, como tipo quiz.
Es un ejercicio solamente. Bueno, aquí entonces ya saben. Ahí están viendo la pantalla del simulador, sí. Voy a colocarle acá RC1 y voy a hacer la simulación del primer circuito que hice. Ahí necesitaba, el primer circuito que hicimos fue este, 3 resistencias, un condensador, una fuente de voltaje y un switch. Entonces por acá una resistencia, por acá otra y por acá otra. Y esta la rotamos, igual que esta. Y necesito también una fuente de voltaje. Source y fuente de voltaje. Y buscamos capacitores. Entonces están componentes. Aquí está, condensador. Y el condensador lo coloco por acá y lo roto para que me quede en paralelo con la resistencia de 6. Y vamos a ver dónde está esta parte de batir. Y nos falta buscar el switch o el interruptor. Y aquí en componentes, aquí se llama es conmutador. Pero necesito es, voy a mirar si se puede configurar, porque necesito es el normalmente cerrado. O sea, que inicialmente esté cerrado y después se abra. Entonces aquí le damos doble clic, le cambiamos el estado. Inicialmente, entonces eso es lo que necesitamos. Inicialmente esté encendido y después se abra. Ese sería nuestro T menor que 0. Y necesitamos ver el voltaje en el capacitor. Entonces necesitamos una fuente de prueba. Bueno, si queremos medir corriente, pero no solamente el voltaje.
Puedo colocarlo a tierra o puedo unirlo directamente aquí a la tierra, cualquiera de las dos formas. Y los valores eran 10, 10, 4, 6. Diez, 10. 4, 6. Y el capacitor, 1 microfarad. Un microfaradio en picos, ¿cuánto nos daría? Aquí me sale el símbolo de micro. Serían 1000 nanos. 1000 nanofarads. Sí, me quedó bien convertido, sí. Colocamos la simulación. Y después colocamos el y solamente necesito medir. Y efectivamente cuando el switch está cerrado nos dio cuánto, 6 voltios. Ahora vamos a abrir el switch. Ahora aquí no es tan, hay que cambiar el estado, apaga. Bueno, aquí me está preguntando que si le quiero dar cuánto tiempo se demore en abrirse y cerrarse. A ver si me deja. Y nos dio los 3 voltios. Y ahí obtuvimos el voltaje. ¿Qué más necesitamos? Nos podemos medir con él. Vamos a simulación. Y vamos a mirar si nos deja simular para los... Vamos a ver si me deja simulación transitoria. Vamos a ver si me deja hacer este...
¿Qué significa simulación transitoria? Vamos a ver si lo deja hacer, que es cuando cambia el switch de abierto a cerrado, de cerrado a abierto. Vamos a darle un poco más. Vamos a darle 100 milisegundos. Y venimos acá a los diagramas. Y vamos a ver si me deja colocar este de cartesiano. Y lo que quiero medir es el voltaje en el capacitor. Y lo simulamos. Alguien me estaba preguntando, ahí lo que estoy configurando es el medidor. Y ahí lo que estamos viendo es el tiempo que se demora el capacitor en cargar y descargar. Voy a cambiar acá el estado. Y lo vuelvo a simular. ¿Sí? Entonces ahí el condensador se va a cargar y se va a descargar. Eso es la simulación del capacitor. Para eso es que nos sirve. Y aquí pues viene para colocar límites. Cambiar los ejes, los pasos son las veces que va a simular. O si quiero agregarle más. Él me permite, si tuviera más elementos, podría graficarlos automáticamente. Aunque bueno, ahorita no lo vamos a meter tan de lleno en transitorios. Eso lo van a ver con calma en el circuito 2. Transitorios también va a tener que ver entonces cuánto se demora él en hacer ese switcheo. O sea, en pasar de abierto a cerrado, de cerrado a abierto. Y eso se va a ver aquí en la gráfica. Y así sería el análisis de este circuito. Y aquí pues pueden cambiarle el ancho. No sé si tengan alguna pregunta. O el color también se lo pueden cambiar acá. Para diferenciar. Entonces la que está en rojo es la medición
respecto al tiempo. Y B1 sería la que está en azul. El tau va a ser este tiempo. ¿Cuánto se demora en cargar? ¿O cuánto se demora en descargar? Y lo que hacemos es en la fórmula que nos dio. Es reemplazar el tiempo acá. ¿Cuántos segundos? Si nos pueden pedir que a los 5 segundos, a los 6 segundos, 8 segundos, analice la respuesta del switch. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Voy a colocarles acá la... Profe, ¿qué posibilidad hay de qué? ¿De hacer otro ejercicio? Sí, ya un momento. Y les dejo la simulación en el PDF. Lo que vamos a encontrar, si ustedes se dan cuenta, o son resistencias o son capacitores. No se preocupe, no vamos a tener resistencias condensadoras. Mezclados los dos o mezclados los tres. Porque aquí lo que estamos mirando es aplicaciones de cálculo diferencial de primer grado. No nos vamos a meter con ecuaciones de segundo grado. Cuando metamos bobina y capacitor, eso se nos vuelve un sistema 2x2. Si metemos bobina, capacitor y resistencias, puede ser sistema 2x2 o un sistema 3x3. ¿En la simulación o en la explicación, en el otro ejercicio? ¿En dónde lo hacemos? ¿Simulación o de un caso? Tapias, que me estaba preguntando. Señor, ¿En simulación o un ejercicio explicado? un ejercicio explicado, profe.
Ya, ya te compartí un momento y busco un ejercicio del libro. Ahí están viendo la pantalla. Sí, profe. Profe, Sí, ahorita hay quiz sí. sobre amplificadores. Los amplificadores, sí. Sobre esto no. Profe, pero esto, es que sinceramente no, pues a mí me cogió fuera de base porque usted la clase pasada no había avisado que había quiz hoy. Pero como tiene que entregar el taller, no hay Sí, inconveniente. profe. Pero como no hay inconveniente, tiene que entregar el taller se entrega hoy, pues me imagino que ya los tienen hechos. Y es solamente un punto. Entonces tenemos este ejercicio. Y lo mismo, para t menor que cero y para t mayor que cero. Porque
porque el quiz es solamente un punto y no está complicado. Si lo cambiamos, pues me toca cambiar el ejercicio y hacerlo más complejo para los martes. Ah, pero el martes es festivo. No, profe, pues ya tocó hoy. Así sencillito. Sí, profe. Entonces, para tema enloquecero, ¿queda abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. Para tema enloquecero, abierto. Aquí lo que tienen que, entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos que mirar el switch, mirar si queda abierto o cerrado. Y lo otro que necesitamos conocer es qué pasa con la bobina o con el capacitor cuando quede conectado a corriente directa. Si se da varios, se cortocircuita. Entonces, para T menor que 0, queda cerrado. Esta resistencia está trabajando, que es de 2 ohmios. Aquí es de 1 ohmio. 12 voltios. ¿Qué pasa con la parte derecha? Recuerden que aquí nos queda la resistencia, pero el capacitor, ¿cómo se comporta? ¿A circuito qué? Abierto, ¿cierto? ¿Y qué pasa en este caso? Ahí sería el voltaje de la fuente, profe. Exacto. Entonces el voltaje capacitor va a ser de 12 voltios para T menor que 0. Ahora hacemos el circuito para T mayor que 0. El switch como queda abierto, ¿cierto? ¿Qué pasa con la resistencia de 2 y con la resistencia de 1? Aquí tengo la fuente. Recuerden que aquí la resistencia de 1 y aquí queda la resistencia de 2. Aquí pues como el switch está abierto no quedan haciendo nada, ¿cierto? O sea que esto no está haciendo nada acá. ¿Y qué pasa en esta parte? Vuelve y me queda el condensador ¿cómo? ¿Y qué circuito me quedó conectado? Bueno, aquí que el capacitor queda acá. Entonces el voltaje de Thevenin, ¿cuánto es? Si ustedes se dan cuenta me quedó un circuito Thevenin. 12, otra vez, profe. Otra vez, voltaje de Thevenin me quedó 12. ¿Y resistencia de Thevenin? 10. Y entonces lo que vamos a aplicar es la fórmula Y más B
A menos B. Y de aquí solamente este circuito Thevenin, ¿por qué nos interesa? Porque recuerda que nos interesa la resistencia y la capacitancia. El tau, en este caso van a ser 2 faradios que multiplica a 10 ohmios. En este caso va a ser de 200 segundos. Te recuerda que la fórmula que vamos a utilizar es Y igual a B más A menos B. Euler, como en este caso es una capacitancia, recuerden que el es menos T Profe, ¿cuánto sobre ataba? RT. La multiplicación de la capacitancia por la resistencia de Thevenin, Ah, ya, gracias. ¿sí? Que es 200 faradios por 10 ohmios. ¿Recuerdan quién es B y quién es A? Entonces recuerden que B es el voltaje que nos dio, el voltaje de Thevenin. Y A es el voltaje de la respuesta forzada. Entonces, si reemplazamos el voltaje de Thevenin, en este caso, pues nos dio muy similar, 12 más, en este caso, va a ser A, que también nos dio 12, menos 12 por Euler a la menos T sobre tau. En este caso tau es 200. Pero si ustedes se dan cuenta, el voltaje de cuánto es 12 voltios. Y esto pasó por la ubicación de la fuente y el interruptor. Y tiene lógica porque el circuito, la fuente está en la mitad de todo el sistema. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Voy a mostrarles el taller para que van a entregar dentro de 8 días. Son 4 puntos y este va a ser de a 2. Ya les... Ah, ¿están de acuerdo que lo dejemos dentro de 8 días, cierto? Porque el martes como es... ¿El taller, profe? Sí, el taller. Sí, profe, entre 8 días. Ya les tiene que aparecer ahí en el Teams. Sin embargo, aquí ya lo muestro.
Profe, ¿para cuándo es el plazo de entrega de ese taller? Dentro de 8 días, en grupos de 2. ¿Toca hacer simulaciones, profe, o no? De 2 circuitos, de los cuales escogen 2. Ah, listo. Así que tengo problemas con la red. No me está mostrando el... Ahí está viendo la pantalla. No, señor, no. Nada. No, profe. Ahí sí la están viendo, ¿sí? Señor. Sí, entonces aquí este ejercicio, aunque lo primero que tienen que hacer es reducir a una sola capacitancia y a una sola inductancia, hasta donde pueda. Este ejercicio solamente es de hallar energía. Aquí no hay que hacer respuesta natural ni respuesta forzada, porque este ejercicio es de segundo orden y eso no lo tocamos aquí en el corte. Aunque si quiere intentar hacerlo, pero es un sistema de segundo orden. Por lo tanto, solamente pedí energía y el voltaje y la corriente. Entonces, ahí es para repasar lo que es capacitores en serie, capacitores en paralelo e inductores en serie y paralelo. Ahí lo único medio raro, bueno, es que le dan las resistencias, no hay inconveniente. Es reemplazar los valores y simplificar este circuito. Lo único raro es que aquí sí se les dice el valor de la resistencia, que es con su número de la cédula. Entonces, entre los dos compañeros escogen los números. Y aquí sí hay que hallar la respuesta natural y la respuesta en forzada. Pero este ejercicio no es tan complejo como el que acabé de explicar. No hay que hallar solamente, no hay que hallar Thevenin, ni la forma. Este es más directo. El de acá, como tiene bobina y tiene capacitancia, no hay que hallar respuesta natural ni forzada, sino solamente la energía. Y aquí hallar la respuesta natural y la respuesta forzada. Son esos puntos. No sé si son muy poquitos o con esos son suficientes. No, conejos, profe. Sí. Y esos serían los dos temas que vamos a tener para el parcial de este corte. Profe, el martes, ¿qué se realizará? Ah, es que este martes como es festivo. Ah, sí, el martes es festivo. Sí. El otro jueves, profe, ¿qué se realiza? El otro jueves entonces esperamos que no te inquietudes, porque el parcial es el de este martes
8. Del martes en 8. Sí, creo que es el parcial. Ah, listo. Si ustedes se dan cuenta, no está complicado. Sí, de este martes en 8 es el parcial. Y el jueves miramos dudas que tengan. Listo, profe. Listo. Y ya les activo el quiz. Ahí lo que tienen que mirar es mirar los números de sus cédulas. Y identificar las etapas. Y hacer la operación que se requiera. Aunque si lo quieren hacer por nodos, también. Pero ahí van demorado hacerlo por nodos. Ya lo Profe, el activo. número de cédula de derecha a izquierda. Sí, Ajá. Sí, el primer número de la cédula es el 1 y el último sería el último número de la cédula. Sí, arranca de derecha a izquierda. ¿Y qué? ¿Y si sale un 0, profe? Entonces ahí creo que se dice que se cambia por un valor. Ah, listo. Son las 7:10. Aunque está A sencillo, las como 8. para 20 minutos. Lo dejamos hasta las 8. Sí, apenas, profe. Pues no he mirado el ejercicio, pero de pronto sí. Sí, profe, hasta las 8. Deja hasta las 8. Listo.